Bueno, la agenda para hoy es, como todos los lunes, dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas. Esta información la vamos a ir mejorando y se va a mantener todos los lunes. Se va a dar a conocer aquí en esta conferencia para que la gente sepa en dónde puede comprar más barata la gasolina y también el diésel, y ya estamos trabajando para presentar el quién es quién en el precio del gas. También les informamos que además del precio de las gasolinas, vamos a llevar a cabo un procedimiento para saber cuáles son las gasolineras que dan completo el litro, litros de a litro, y cuáles no. Ya hemos definido en lo general de que de las 12.500 gasolineras se va a hacer cada semana un sorteo para hacer una selección del 1%, es decir, 125, y se van a supervisar, se van a revisar y se va a dar a conocer también de las 125 quiénes están dando litros de litro y quiénes no. Y adelantamos que se va a aplicar la ley para que no haya fraude, que no se afecte la economía popular, que no se afecte a los consumidores. Como es mucha información la que se tiene acerca de las gasolineras, se va a proceder, si les parece, de la siguiente manera. En la conferencia normal, en la primera parte, se da a conocer lo general. Se termina esa información general que va a estar a cargo de Pemex, de la Secretaría de Energía y de la Procuraduría del Consumidor. Terminamos la conferencia porque tenemos que mantener la sección de preguntas y respuestas, que esto es lo más importante, el diálogo circular, y una vez que terminemos, continúa el quién es quién en los precios de combustible, para que se dé toda la información. También la información se va a poner a disposición de los ciudadanos a través de la red, pero
que ustedes puedan tener toda la información y no solo tenerla, sino preguntar sobre lo que consideren se requiera aclarar más sobre este tema. Ese sería el procedimiento, ese es el método que vamos a seguir hacia adelante. De modo que le damos a Francisco Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, la palabra para que nos informe sobre lo registrado en esta semana, sobre quién es quién en los precios de las gasolinas. Muy buenos días. El ejercicio que vamos a presentar el día de hoy de quién es quién en los precios, si vemos la primera gráfica, explico con más detalle la primera y luego voy avanzando rápidamente en la información en las subsecuentes, si son tan amables en proyectarla, que es la de la gasolina Magna. Las tenemos acomodadas de la que tiene el mayor margen de utilidad, que pueden ver que es de 4 pesos con 79 centavos en Fresnillo, Zacatecas, a la que tiene el menor margen de utilidad, 2 pesos 97 centavos en Coyoacán, Estado de México. Son las 10 gasolineras, estaciones de servicio que dan más caro el producto de la gasolina Magna. El precio promedio, porque todos son precios promedio, el precio promedio de compra es 18.04 y el precio de venta al público de esa gasolinera, la que da más caro en todo el país, en Fresnillo, Zacatecas, la gasolina Magna, es de 23 pesos con 82 centavos. Y de las más caras, el 10º lugar lo tiene la gasolinera en Ocoyoacac, Estado de México, con 20 pesos 58 centavos precio al público, tiene un precio de originación de 17 pesos con 5 centavos, con un margen de 2 pesos 97 centavos por litro. Y esa columna que ven kilómetros a la terminal es la distancia que hay entre la estación de servicio, la gasolinera, y el punto de abasto que tiene Pemex para ese combustible. En el primero es 75 kilómetros, en el que vemos de Ocoyoacac es 16 kilómetros. Esos son los que venden más caro la gasolina Magna. La siguiente son los que la venden más económica, para que como consumidores también sepamos a dónde dirigirnos. Y pueden ver ustedes que hay en varios estados. En la más económica, con un margen de 18 centavos, está en Candelaria, Campeche, a 217 kilómetros de la terminal, con un precio al público de 18 pesos con 9 centavos, un precio de originación de 17 pesos con 52 centavos por litro y 18 centavos de margen. Y de entre las 10 que dan más económico, la que tiene el margen más alto es en Puerto Vallarta, Jalisco. Vienen los domicilios de las gasolineras. Este está a 312 kilómetros del punto de abasto, está dando al público a 19.85 con un margen de 44 centavos. Vamos ahora a la gasolina premium, los 10 que dan más caro en todo el país. Hay 3 gasolineras en Ahome, Sinaloa, tenemos otra en Guasave, en Romita, Guanajuato, en Polotitlán, Estado de México, sobre la autopista. Y ustedes pueden ir viendo aquí que el precio al público va de 23.34, la más cara de las caras, y 22 pesos con 6 centavos, digamos que la que tiene el margen más bajo de estas, son las 10 más caras de todo el país, con un margen de 4 pesos 1 centavo, un margen de 2 pesos con 99 centavos. Nos vamos al diésel. No, perdón, vamos a ver las 10 más económicas de premium. Está en Mazatlán, Sinaloa, hay 4 en Mazatlán, Sinaloa, en Cuauhtémoc, Chihuahua, en Cajeme, Sonora, y van de 20 pesos 10 centavos precio público por litro a 20 pesos con 27 centavos también precio al público por litro, con márgenes de 21 centavos
a 38 centavos. Se ve claramente la diferencia de los márgenes, por qué una gasolinera es económica y por qué una gasolinera está dando caro. Y por último, vemos rápidamente el de diésel, también el mismo comportamiento. Ahome, Sinaloa vuelve a aparecer con un diferencial de 3 pesos 87 centavos, precio al público 22 pesos 32 centavos por litro, y de estas que son las 10 más caras del país en diésel, el 10º lugar lo tiene Cuerámaro, Guanajuato, con 22 pesos 25 centavos precio al público, 3 pesos 40 centavos de margen. Nos vamos a las 10 más económicas de diésel, y la más económica de todas está en Macuspana, Tabasco, con 19 pesos 60 centavos precio al público, 18 pesos 98 centavos de originación, 37 centavos de diferencial, y tenemos la última en 20.80 precio al público, diferencial de 52 centavos. Vemos los diferenciales van otra vez en centavos, no llegan a los pesos, de hecho abajo de los 50 centavos. Este es un referente para que el consumidor pueda ver qué es lo más caro y qué es lo más barato del país, no para que alguien se traslade exactamente a esa gasolinera, pero así funciona el quién es en los precios, el más caro y el más barato del país, quién lo está dando, y nos empodera como consumidores para decidir si donde estamos cargando es adecuado o queremos cambiarnos a una gasolinera que abuse menos de nosotros como consumidores. Y por último lo vemos por marcas. Las marcas son promedios, es la siguiente. Esta es lo que es la gasolina Magna, y tenemos que Arco, con un diferencial de 2 pesos 58 centavos, quise el reto para poder leerlo, con precio promedio al público de 20 pesos con 22 centavos, es en esta semana que transcurrió quien está dando en promedio la gasolina más cara. Y la que lo está dando más barato es Rendichicas, que porque tiene un diferencial de 1 peso 28 centavos, un precio promedio al público de sus gasolineras de 19.56 por litro, y ahí tenemos nosotros los franquiciatarios de Pemex, tienen 1 peso 54 centavos de diferencial, precio al público promedio por litro de 19.85. Gasolina Magna. Nos pasamos a la Premium, se repite el mismo ejercicio, que además lo vamos a detallar como mencionó el señor presidente al final de la rueda de prensa. Precio promedio de 21.83, y es otra vez Arco el que tiene el diferencial más alto, luego le sigue Exxon, y los que están dando más económico en este combustible es Total, con un diferencial de 1 peso 34 centavos promedio por litro, y Rendigas con 1 peso 24 centavos promedio por litro. Por último, en el caso de diésel, Arco otra vez el primer lugar, en que da más caro, que tiene el margen más alto, con 3 pesos 53 centavos, precio promedio al público 21.89, y las más económicas es Orsan con 1 peso 55 centavos de margen, y Rendichicas con 1 peso 47 centavos de margen. Y como ustedes vieron, estamos tomando en cuenta todas las variables para esta composición, para que realmente empoderemos al consumidor, y al final de la rueda de prensa entraremos a todos los detalles. Muchas gracias, señor presidente. Pues esta es como la información introductoria. Hay mucha información que, terminando esta primera etapa de la conferencia, va a proporcionarse. Si les parece, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Vámonos hasta mero atrás, ¿no? ¿Usted? ¿Los dos? ¿Qué tal? Muy buenos días, presidente. Estefania Ochoa de ADN 40. Quisiera saber cuál es su reacción después de las elecciones generales en España. Nuevamente estará al frente el PSOE, la izquierda, y se mete al Congreso pues ya algunos escaños de la extrema derecha. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y la segunda pregunta: en las últimas semanas se registraron el homicidio de algunos alcaldes en distintas entidades. ¿Existe ya la petición por parte de algunos gobernadores para
otorgar protección directa a los alcaldes de los municipios más conflictivos? Gracias. Bueno, acerca de lo primero, pues como se sabe, le fue bien al movimiento liberal español, no sucedió lo mismo con el movimiento conservador, que no avanzaron, no les alcanzó. De todas maneras, nosotros vamos a buscar tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, sean de tendencia liberal o de tendencia conservadora. Me pregunta sobre España y eso es lo que puedo comentar. No me voy a involucrar en asuntos que corresponden a otros pueblos, decisiones que corresponden a pueblos y a gobiernos extranjeros. Vamos a ser muy respetuosos para cumplir el principio constitucional de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Hablo de liberales y de conservadores porque sostengo que son las dos grandes corrientes que han existido desde siempre. Se puede hablar de socialismo, comunismo, capitalismo, fascismo, pero los dos troncos principales, las dos corrientes fundamentales del pensamiento político en el mundo son la corriente liberal y la corriente conservadora. Y ya que cada quien haga su tarea, su análisis, su reflexión. Muy bien. Acerca de la protección a autoridades, siempre que se requiere, se proporciona, estamos pendientes de eso. Mañana vamos a tener una reunión con todos los gobernadores de la República. Vamos a reunirnos para ponernos de acuerdo. Hemos estado trabajando de manera muy coordinada con los gobiernos locales, sean municipales, sean los gobiernos estatales. Hay una muy buena relación, una relación de respeto, una relación institucional, de cooperación para impulsar el desarrollo de todas las regiones de nuestro país, y así vamos a continuar. Vamos atrás. Buenos días, presidente. Mariana León, del periódico El Financiero. Usted el fin de semana dio a conocer que ya se realizó la consulta para el tren transísmico y que se le dio el sí. Nos dieron a conocer algunos datos de a quiénes se les había consultado y cuándo fue esta consulta. Y lo que nos indicaban es que había 3.397 personas a las que se consultó el fin de semana. En Oaxaca existen 1.6 millones de indígenas. ¿Por qué se decidió una consulta tan limitada o un universo tan limitado para saber si la gente estaba de acuerdo o no con este proyecto? Pues se consultó en la región de acuerdo a las culturas, a las etnias. Se tienen las actas de las asambleas que de acuerdo a usos y costumbres se llevaron a cabo. Les vamos a entregar toda la información. La verdad
y yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, es del demonio. La verdad es revolucionaria, es cristiana, para que se polemice más, para ponerle más salsa. Nosotros no mentimos. Lo cierto es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto. Los que están en contra, pues son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el Istmo. Son los que no quieren que avancemos, que hagamos cosas. Están apostando a que nos vaya mal. Ya les he hablado varias veces de cómo cuando íbamos a construir los segundos pisos, el periódico Reforma echó a andar toda una campaña en contra de los segundos pisos. Hicimos una consulta en aquel entonces, telefónica. La gente dijo sí a los segundos pisos. Se hicieron los segundos pisos. Luego nos copiaron lo de los segundos pisos, con la diferencia de que los segundos pisos que construyeron después son de paga. Pero ya para entonces ese periódico ya no dijo nada. Entonces siempre hay esta oposición, que además es legítima, como lo es el que yo aclare, el que yo pueda ejercer mi derecho a la réplica. Ayer, por ejemplo, porque seguramente esto no se dio a conocer, en Juchitán habían más de 10,000 personas. Y como hay esta tendencia a obstaculizarnos y a distorsionar las cosas, le pregunté a la gente sobre el tema, a los 10,000 que representaban a todas las corrientes, porque habían del PRI, habían del PAN, habían de Morena, habían de organizaciones sociales. Era muy plural la asamblea y por unanimidad más de 10,000 levantaron la mano a favor del proyecto, porque es de sentido común. ¿Cómo no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el Istmo, no solo para transportar carga, sino también un tren de pasajeros? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se amplíen los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, que se construyeron desde la época de Porfirio Díaz? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en la rehabilitación de la refinería de Minatitlán y de Salina Cruz?
¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se amplíe la carretera de Salina Cruz a Cayucan? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se siembren árboles maderables y frutales? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se aplique el programa de atención a los damnificados por los sismos? ¿Cómo no van a estar de acuerdo que se aumente al doble la pensión para los adultos mayores? ¿Cómo no van a estar de acuerdo de que haya becas para estudiantes? ¿Cómo no van a estar de acuerdo de que los jóvenes que no estudien tengan trabajo como aprendices? ¿Cómo no van a estar de acuerdo que las niñas, los niños con discapacidad reciban una pensión? Es que la verdad, nuestros opositores tienen que aplicarse a fondo, analizar más las cosas, también visitar los pueblos. No hace mal el sol, quitarse el amarillo burócrata o fifí. Entonces, ya se hizo la consulta y la gente quiere el proyecto. Pero fueron retos de logística entonces porque no se extendió la consulta, por ejemplo, a grupos que han sido opositores como el EZLN. Es que ahí es para todo el pueblo, no es por grupo, es para todos los ciudadanos, es libre, y es la democracia, es mandar obedeciendo, recoger la opinión de todos. Eso es lo que estamos haciendo. Presidente, y si me permite una segunda pregunta. Esta semana el INAI ordena a Petróleos Mexicanos transparentar los contratos de la adquisición de pipas que se designaron por adjudicación directa. Durante la sesión del Pleno, el consejero Salas también hace una crítica sobre, más bien no es una crítica, sino un señalamiento que durante su campaña usted dijo que la adjudicación directa podía derivar en actos de corrupción y que hay una tendencia en estos primeros meses de su gobierno en otorgar este tipo de contratos, es decir, de manera directa. ¿Por qué se está haciendo esta figura? ¿Por qué se está recurriendo frecuentemente a esta figura? ¿Y por qué, si usted sabe, Pemex se negó en una primera instancia a no revelar los contratos cuando un ciudadano solicitó esta información? No se niega nada. Mañana mismo se dan a conocer todos los informes. Es más, hoy le voy a pedir a Jesús. Y aquí hay constancia, por eso son muy buenas estas ruedas de prensa, nos ayudan mucho, porque si no quedaríamos en estado de indefensión. Nada más sería un punto de vista el de nuestros opositores en medios y no tendríamos posibilidad de aclarar. Yo les recuerdo de que aquí dijimos que había la urgencia, porque existía, no la inventamos, de tener un medio de transporte alternativo ante el riesgo de desabasto y que le pedimos opciones a la Cámara del Transporte y nos iban a entregar las primeras pipas hasta marzo y no íbamos a tener las 600 pipas que ya tenemos y que nos da seguridad para que no haya ningún problema de abasto. Para comprar las pipas se decidió que participaran 3 dependencias del gobierno federal
la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, las tres dependencias. Entonces, se cumplió con todo el procedimiento, se lograron ahorros, resolvimos el problema, pero si hay dudas, las aclaramos. Sin embargo, no solo la adjudicación directa fue en este caso emergente de las pipas. Organizaciones sociales han señalado que, de hecho, la mayoría de los contratos que se han dado durante estos primeros meses han sido por adjudicación directa. Tenemos que cuidar mucho lo de las entregas de contratos. Y qué bien que lo plantean. Yo prefiero que se cuide a quién se le van a dar los contratos, porque uno de los problemas que se presentan, que eran común en las pasadas administraciones, es que se abrían las licitaciones en apariencia, ¿sí? Se descalificaba con argucias a los que no convenían y se le daba al que quería el gobierno el contrato. Por ejemplo, una vez una empresa española participa, ya ven que habían empresas favoritas, y a veces extranjeras. Les estoy hablando del periodo neoliberal, no solo del sexenio pasado. Yo recuerdo que había una empresa extranjera, no voy a decir de qué país, eso les corresponde a ustedes, que en el sexenio del 2006 al 2012 fue la predilecta. Y luego otra empresa extranjera del mismo país fue la predilecta, o una de las predilectas del sexenio pasado. Entonces, esa empresa del sexenio pasado gana una licitación para hacer una autopista en el Estado de México y le toca competir en la licitación con una empresa de Carlos Slim. Entonces, la empresa de Carlos Slim ofrecía menos costo por la obra, o sea, ofrecía mejores condiciones económicas. Sin embargo, los que calificaron decidieron darle la obra a la empresa extranjera, argumentando de que la empresa Slim no tenía solvencia económica. Y así les podría señalar de muchos otros casos. Lo de Odebrecht, por ejemplo, que hacían hasta consejos de administración en Los Pinos. Todo su financiamiento fue apoyado por la banca de desarrollo. Y de eso no se habla. Pero el caso de Odebrecht significó la destrucción de gobiernos, el encarcelamiento de presidentes, el suicidio de un presidente. Entonces, ¿cómo no voy a cuidar a qué empresa
se le va a entregar un contrato, no imponerlo, sino vamos a construir una refinería que se va a abrir a todos para que una empresa sin experiencia nos diga: la refinería que puede costar 6,000, 8,000 millones de dólares, yo la hago en 4,000 y soy el que ofrezco el precio más bajo, pero nunca he hecho una refinería. Pero como es el precio más bajo y además puede que tenga relaciones, que tenga agarraderas como era antes, entonces se le entrega. ¿Qué sucede? Pues lo que pasa en las obras que están inconclusas, que se les da el anticipo, por ejemplo en Pemex, el anticipo aquel de los carrotanques, que se quedaron con el anticipo y nunca entregaron los carrotanques. Imagínense que nosotros no cuidemos eso y que la refinería no se concluya o quede mal la empresa o que se termine en 8 años, no en 3, que no cueste 6 o 8, sino 15 o 20 mil millones de dólares. Se acaba la cuarta transformación. Ese día harían fiesta los fifís, hasta brindarían con champaña. No les vamos a dar ese gusto. En este caso, ¿qué se hace? A ver, ¿cuáles son las empresas más serias del mundo especializadas en construir refinerías, con el respaldo, con el aval de sus gobiernos? Porque también hemos dejado en claro que no vamos a permitir que participen empresas de países en cuyos gobiernos no se cuide la ética. Ya no queremos que se vea a México como un país de conquista. Se acabó el saqueo. Entonces, todas estas explicaciones las tenemos que ir dando poco a poco. El problema no son las leyes están bien hechas. El problema es cómo le dan la vuelta a las leyes. Si se ve lo del aeropuerto, se ve lo del tren de Toluca, si se ve lo de Odebrecht, todo está en apariencia legal, porque simularon, todo eso se termina. Vamos a enfrentar permanentemente este cuestionamiento, pero hay que optar entre inconvenientes y nosotros hemos decidido no permitir la corrupción. Ese es el fin. ¿Sí? En este caso vamos a cuidar la legalidad, los medios, o sea, no vamos a actuar fuera de la ley, pero vamos a buscar cumplir los fines. En la compra de las 600 pipas, todo está pegado a la legalidad y cuidado. Y por eso vamos a entregarles toda la información el día de hoy. A ver, vamos, 2 hombres, ustedes 2.
Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Rodríguez, de Proceso. Bueno, son tres planteamientos muy concretos. Uno tiene que ver con los señalamientos de Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Edison Lanza, que es el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando una preocupación a propósito de los comentarios que suelen plantearse aquí sobre periodistas o medios de comunicación. Concretamente, expresa que no es apropiado para un presidente que se den planteamientos como los que en ocasiones se dan, como fifís o señalamientos concretos. Respeto mucho su punto de vista, pero no lo comparto. Somos libres y no es limitar la libertad de expresión el que haya crítica, el que haya diálogo circular, el que haya mensajes de ida y vuelta. Esa es la democracia. Además, es muy buena la polémica porque se calumnia en los medios y no tiene el servidor público posibilidad de manifestarse. Antes eran cartas al lector y si querían las publicaban o las publicaban 10 días después en la página 29 de la sección C. Luego, el derecho de réplica. Hay periódicos que no lo cumplen, ese derecho, es decir, que no respetan ese derecho. Entonces, ¿por qué no hacer valer la réplica? Yo no me enojo, al contrario, creo que es muy buena la polémica sobre distintos temas nacionales. Aquí, ante el cuestionamiento que se hace, se toman decisiones, se da información que antes no se conocía, se ocultaba información. Entonces, no es la intención perseguir a nadie, censurar a nadie. Estamos en libertad, todos. Y claro que voy a seguir hablando de los conservadores y de la prensa fifí. No voy a limitarme, actuando con responsabilidad, garantizando el derecho de todos a expresarnos, a manifestarnos, el derecho a la crítica, el derecho a disentir, pero tenemos que tener diálogo para que no haya dos cosas en el periodismo, con todo respeto. Una, que no haya simulación, que no quieran aparecer o aparentar que son independientes, que son objetivos, cuando representan, en este caso, ¿En cuál, perdón? en el caso del Reforma, ¿sí?, al movimiento conservador. Entonces, esa es una cosa. Es mejor decir, ¿no?,
abiertamente. O sea, no confundir. El doctor Nava, Salvador Nava, un luchador por la democracia extraordinario, decía, en San Luis Potosí, me acuerdo, hay 2 periódicos, habían más, pero 2 importantes. Uno, de plano, en contra nuestra. Y el otro, supuestamente plural. Me acuerdo que decía, el que más nos daña es el que simula el supuestamente plural. Porque la gente piensa que son independientes cuando lo cierto es que no lo son, o son independientes del pueblo, no del poder. Entonces, ese es un asunto, ¿no?, que debe de tomarse en consideración. Y lo otro es que en vez de ejercer la libertad de expresión, negocian con la libertad de expresión. O sea, se amparan en la libertad de expresión para negociar con ese derecho, cobrando subvenciones, lo que coloquialmente se conoce como chayote. Yo les comentaba que antes aquí se le compraban servicios a columnistas y ahí sí, por cuestiones de dignidad, no voy a mencionar los nombres, pero acabo de decir, yo no digo mentiras, tengo las pruebas, porque eso sí sería una agresión directa y sé lo que represento. Eso sí, sería muy fuerte. Entonces, son las 2 cosas. ¿Cómo resolvemos esto? Con la transparencia, con la pluralidad, con el derecho de manifestación, garantizando a todos libremente que nos manifestemos. Entonces, esa es mi respuesta. Presidente, ya que estamos en le había dicho un par de preguntas más rápido, en este tema, me llamó la atención las declaraciones que hizo Ricardo Salinas Pliego al Financial Times hace aproximadamente un mes, en las que hizo críticas a su modelo, principalmente el económico, y dijo que no alcanzaría su meta de crecimiento, que generaba incertidumbre entre inversionistas y que su papel en el Consejo Asesor Empresarial era proveer una validación real a un populista de izquierda, quien se dio la misión vertiginosa de transformar a México. Esta declaración me llama mucho la atención y creo que la pregunta muy concreta es ¿qué ocurrió o qué ocurre en la relación de usted o de su gobierno con Salinas Pliego y si en esto tiene que ver la cancelación de la licitación de la red troncal o el lanzamiento de las prebases para la licitación de la fibra óptica? No, nada, es que no debe de haber una relación incondicional. Debemos de tener una relación de respeto y podemos no coincidir, eso está permitido,
poder hablar con todos y hay diferencias de criterios. Yo no lo vi como una agresión, si acaso una discrepancia, pero yo las tengo hasta al interior del gobierno. Hay veces que me plantean algo en el gobierno. Ahora estamos por entregar, de conformidad con la ley, el Plan Nacional de Desarrollo. Y estamos haciendo algo del todo nuevo. Y hemos tenido discrepancias por el enfoque, porque yo ya no quiero nada que signifique política neoliberal. Estamos inaugurando una etapa nueva, post-neoliberal.